Desde tiempos antiguos, la historia de Israel ha sido la más extraordinaria de todas. No es solo la historia de un pueblo, sino el cumplimiento de un plan divino. Desde su esclavitud en Egipto hasta la conquista de la tierra prometida, desde su exilio hasta su milagroso regreso, cada página de su existencia está marcada por la intervención de Dios. Pero Israel no solo ha enfrentado desafíos físicos y políticos, sino también una batalla espiritual constante. Desde el inicio de los tiempos, el enemigo ha intentado destruir a este pueblo, porque sabe que su destino está ligado al cumplimiento de las promesas de Dios. Hoy, en medio de conflictos y amenazas, Israel sigue en pie. ¿Por qué? Porque su existencia no depende de la voluntad de los hombres, sino del pacto eterno que Dios estableció. Hace más de 3000 años, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob se multiplicaron en Egipto. Lo que comenzó como una estancia pacífica durante la hambruna en los tiempos de José, se convirtió en una pesadilla. Un faraón que no conoció a José esclavizó al pueblo de Israel, temiendo su crecimiento. Durante siglos, los hebreos fueron oprimidos con trabajos forzados, pero Dios no olvidó su pacto. Moisés fue levantado como libertador, y con señales y prodigios, Dios humilló a Egipto con 10 plagas devastadoras. La última plaga, la muerte de los primogénitos, fue el hecho que quebrantaría totalmente al faraón, para finalmente dejar ir a Israel, pero su arrepentimiento lo llevó a perseguirlos. En un acto milagroso, Dios abrió el mar Rojo y permitió que su pueblo pasara en seco, mientras los egipcios perecían en las aguas. Este evento marcó el nacimiento de Israel como nación y su independencia bajo la soberanía de Dios. En el monte Sinaí, Dios entregó la ley a Moisés. No solo eran mandamientos, sino la base del pacto divino con Israel. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Éxodo 19:5. Sin embargo, la incredulidad de los israelitas los condenó a vagar 40 años en el desierto. Solo una nueva generación, guiada por Josué, pudo entrar en la tierra prometida. Las murallas de Jericó cayeron ante el sonido de las trompetas y los israelitas conquistaron Canaán, cumpliendo la promesa dada a Abraham. Dios les entregó la tierra, pero con una condición: debían permanecer fieles. Israel pasó de una teocracia bajo jueces a un reino bajo Saúl, David y Salomón. David, un hombre conforme al corazón de Dios, conquistó Jerusalén y la convirtió en la capital eterna de Israel. Su hijo Salomón construyó el majestuoso templo, donde la presencia de Dios habitó. Jerusalén se convirtió en el centro espiritual del mundo. Pero la desobediencia trajo división. Israel se fragmentó en 2 reinos, Israel al norte y Judá al sur. Mientras la idolatría crecía, Dios envió profetas para advertirles. Dios es justo, y cuando Israel persistió en su pecado, permitió que fuera conquistado. Asiria destruyó el reino del norte en el año 722, y en el año 586, Babilonia arrasó Jerusalén y destruyó el templo. Los judíos fueron llevados al exilio, pero Dios no los abandonó. A través de Jeremías y Ezequiel, prometió su retorno. Y así ocurrió. Ciro de Persia permitió su regreso en el 538 a.C. y el templo fue reconstruido. Sin embargo, Israel siguió bajo dominio extranjero: Persia, Grecia y finalmente Roma. Cuando Jesús vino al mundo, Israel esperaba un libertador político, pero Él ofreció un reino eterno. Al rechazarlo, el juicio cayó sobre la nación. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Pero la mayor tragedia vino en el 135 después de Cristo, bajo el emperador Adriano. En su deseo de borrar la identidad judía, Adriano prohibió la práctica del judaísmo, quemó rollos de la Torá, prohibió la circuncisión y renombró Jerusalén como Aelia Capitolina, en honor a su familia y a Júpiter, estableciendo templos paganos en el monte del templo. Peor aún, renombró toda la región como Palestina, un nombre inspirado en los antiguos filisteos, enemigos históricos de Israel. Con este acto, intentó eliminar cualquier conexión de los judíos con su propia tierra, exiliándolos y esparciéndolos por el imperio.
Durante siglos, Israel quedó disperso, enfrentando persecuciones en cada nación donde vivió. A pesar de que Jesús vino primero a los suyos, muchos judíos no lo reconocieron como el Mesías. Esto no fue un error en el plan de Dios, sino parte de su propósito mayor. La Biblia explica que Israel tiene un velo espiritual que les impide ver a Jesús como el Salvador, en 2 Corintios 3, 14, 15. Pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el Antiguo Pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Este endurecimiento parcial ocurrió para que el mensaje de salvación llegara a los gentiles, es decir, al resto del mundo. Romanos 11:25 dice: Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Sin embargo, Dios no ha desechado a su pueblo. Él tratará con ellos de una manera especial en los últimos tiempos, y la Biblia profetiza que llegará el día en que todo Israel será salvo, Romanos 11:26. Durante la gran tribulación, cuando enfrenten la mayor persecución de su historia, muchos abrirán sus ojos y clamarán a Jesús como su verdadero Mesías. En Zacarías 12:10 está escrito: mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. En ese momento, Dios quitará el velo de sus corazones y reconocerán a aquel a quien rechazaron. Entonces, Israel y el mundo entero verán el cumplimiento final de la promesa de Dios, cuando Jesús regrese como Rey de Reyes y Señor de Señores. A pesar del holocausto y siglos de odio, en 1948 ocurrió un milagro. Israel volvió a ser una nación en su tierra ancestral, cumpliendo Ezequiel 37, haré volver a los hijos de Israel a su tierra. Contra toda lógica, un pueblo sin territorio ni ejército sobrevivió y prosperó. Desde su renacimiento, Israel ha enfrentado guerras y ataques constantes. La ONU, organizaciones y muchas naciones lo condenan. ¿Por qué tanto odio? Porque Israel es el pueblo de Dios, y el espíritu del anticristo opera en el mundo para oponerse a todo lo que Dios ha establecido. Los últimos tiempos giran en torno a Israel. La Biblia profetiza que todas las naciones se levantarán contra Jerusalén, Zacarías 12:3, pero Dios la defenderá. En aquel día yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible. Todas las naciones se reunirán en contra de ella para tratar de moverla, pero solo se herirán a sí mismas. En Apocalipsis se habla de una gran tribulación donde Israel sufrirá, pero al final reconocerá a Jesús como su Mesías, Zacarías 12:10. Cristo regresará, y desde Jerusalén gobernará el mundo. Israel no es una nación común. Su existencia es un milagro, una prueba viviente de que Dios cumple su palabra. A pesar del odio del mundo, Israel prevalecerá, porque su destino está escrito en la eternidad. Quienes se levanten contra Israel, luchan contra Dios mismo. Pero la historia ya está escrita, Israel será restaurado, y su Mesías reinará por siempre. Porque Dios lo ha dicho, y su palabra nunca falla. Hoy, muchos han sido engañados por ideologías, manipulaciones mediáticas y prejuicios sembrados por siglos. Se les ha enseñado a odiar a Israel sin conocer su verdadera historia ni el propósito divino que hay detrás de su existencia. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene ese sentimiento? ¿Es realmente tuyo, o ha sido inculcado por aquellos que se oponen al plan de Dios? La verdad es que quien se levanta contra Israel, se levanta contra el mismo Dios. Pero aún hay tiempo para abrir los ojos y ver lo que realmente está ocurriendo. En lugar de odiar, busca la verdad. En lugar de juzgar, estudia la historia. Y sobre todo, recuerda que el plan de Dios sigue en marcha, y sus palabras nunca pasarán. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este mensaje haya tocado tu corazón y fortalecido tu fe.
Recuerda que Jesús reina con poder y amor, y su promesa es fiel para todos los que le buscan. No importa cuán difíciles sean las pruebas, Él siempre está contigo. Si este contenido ha bendecido tu vida, te invito a suscribirte y compartirlo para que más personas puedan conocer la verdad y el amor de Dios. Que su paz, su luz y su gracia te acompañen siempre. Nos vemos en el próximo video. Recuerda siempre orar por Israel.